Los políticos hablan, dicen, prometen, se pelean, se amigan, cambian de vereda. Ahora en Sin Reservas, la doctora Mónica Nefke nos trae la línea política del tiempo. Previo a la línea política del tiempo, esta sección tan esperada aquí en Sin Reservas, digo el número de matrícula de Claudio Santamaría que me había quedado pendiente, matrícula nacional 96.332, el doctor que siempre apelamos aquí en Sin Reservas. Doctora, todo suyo. Bueno, el tema elegido para esta línea de tiempo de este sábado en Sin Reservas tiene que ver con haber observado situaciones que sucedieron en la semana y que tuvieron impacto en la opinión pública y en los medios de comunicación. Tiene que ver con decisiones políticas o geopolíticas argentinas que tienen un fuerte impacto y que todos podemos analizarlos por ahí con un poquito más de profundidad. Por esto que yo siempre digo que esta pandemia nos permite analizar, parar un poco la pelota y analizar. ¿Qué sucedió esta semana? Concretamente sucedieron 3 hechos. Uno de ellos es que el presidente y el canciller Felipe Solá tuvieron una postura de apoyar a Hamas, planteando que Sí. fue elegido por el voto de los palestinos para administrar Gaza. Ajá. Y eso generó que acompañaran el pedido de investigación sobre los bombardeos de Israel en la franja de Gaza en la ONU. Una posición que fue de alguna manera acompañando el eje político de China, el eje político de Rusia y de otras series de países que están especialmente dentro de ese eje. Una segunda noticia tuvo que ver con las expresiones del embajador en China, Vaca Narvaja, en donde de alguna manera está planteando apoyar a la aplicación o la aceptación de la tecnología 5G propuesta por China en la República Argentina, lo cual tiene un fuerte impacto en el mundo de las comunicaciones. Y la tercera noticia fue justamente lo que tuvo que ver con el retiro de la denuncia contra las sistemáticas violaciones de derechos humanos en Venezuela, en la Corte de La Haya, que en su momento había planteado el gobierno de Mauricio Macri. Estas noticias, junto con una chiquitita en donde una diputada, Cecilia Moró, planteó que Perú y Brasil se dieron recursos naturales por la vacuna Pfizer como una suposición sin demasiada información y que generó la reacción, al menos hasta ahora, del gobierno peruano, calificando como una barbaridad lo que estaba diciendo esta diputada de la Nación. Ajá. Todos estos hechos, todos en una misma semana, concentrados en una semana, además... Hechos fuertes, ¿no? Sustanciales. Claro. Sobre todo los primeros que mencionó, ¿no? Exactamente. En el medio de negociaciones por parte de la República Argentina para lograr no entrar en default con las deudas que tienen que ver con el Fondo Monetario Internacional y con el Club de París, en donde en el medio hubo videoconferencia con Angela Merkel, visitas de Martín Guzmán a París, bueno, y toda la visita que recordamos en las semanas pasadas cuando el presidente incluso se sentó con el Papa, ¿no? Ajá. Todas estas noticias muestran que efectivamente estamos en una situación de posicionamiento geopolítico difícil tal vez de analizar en este momento, pero que hay que tenerle una mirada. Y para hacer esa mirada estuvimos delineando una línea de tiempo con algunos otros hitos geopolíticos que marcaron justamente a la República Argentina. A nuestra historia. A nuestra historia. Vamos de lo más actual hacia atrás. Ajá. Este es el formato que elegimos en esta línea de tiempo. Bien. Y vamos a empezar escuchando a un consultor, no a un político propiamente dicho, pero sí a un consultor de campañas electorales, que es muy escuchado en la República Argentina. Yo le diría casi, por información que tengo, que prácticamente es en el único país que se lo escucha fuertemente. Estamos hablando de Jaime Durán Barba. Ajá, mire usted. El 27 de mayo del 2020, el ex asesor de Mauricio Macri cuestiona la decisión del gobierno de retirar su apoyo a la investigación de la Corte de La Haya por violación de derechos humanos en Venezuela y manifiesta las implicancias que puede tener esta decisión en la relación de Argentina con países del primer mundo, como por ejemplo Alemania.
de quien además sabemos, como lo dije recién, Alberto Fernández, justamente en una videoconferencia, buscó el apoyo para lo que tiene que ver con la deuda externa. Vamos a escuchar qué decía Jaime Durán Barba. Hay que tener una estrategia sensata. Si usted habla con Alemania, con la Unión Europea, para que le apoyen, por gentileza le dicen que sí, que le apoyan, pero Alemania ha puesto una demanda por crímenes de lesa humanidad en contra del gobierno de Maduro, y eso le pesa. Si Argentina está asociada a un régimen que Alemania considera que viola los derechos humanos de ese grado, ¿qué apoyo le va a dar en realidad a Argentina? Ninguno. Ahí escuchábamos, a ver, no deja de ser un consultor que está mirando desde afuera, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo le tomo dos palabras que me parecieron claves en este planteo de Durán Barba, que dice, la realidad es que hay que tratar de tener una estrategia sensata, habla, ¿no? Vamos a escuchar qué decía Alberto Fernández sobre esta situación el 23 de mayo pasado, en el cual señala que en su momento el gobierno apoyó el informe de Michelle Bachelet sobre la situación de derechos humanos en Venezuela y que accionó para que se esclarezcan los hechos. Afirma que en la actualidad los casos de violación a los derechos humanos en Venezuela estarían mermando, pero escuchémoslo al presidente. Hubo un momento en donde el gobierno de Maduro fue fuertemente cuestionado. Hubo una declaración de Michelle Bachelet como alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas cuestionando lo que pasaba en materia de derechos humanos en Venezuela. Nosotros votamos en favor de ese informe, nos criticaron muchos compañeros nuestros. Yo hablé con el gobierno de Maduro pidiéndole que favorezca la presencia de una oficina permanente del alto comisionado de Derechos Humanos en Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro accedió a eso y ayer con tranquilidad, no con alegría, porque con tranquilidad leí el tuit de Naciones Unidas diciendo que las cosas habían cambiado mucho en Venezuela. Lo que ocurrió, eso será objeto de investigación, de juzgamiento y que cada uno se haga responsable. Lo importante es que hoy ese problema tiende a mermar. Bueno, ahí estamos escuchando el planteo del presidente en relación a la motivación para retirar esta denuncia. Vamos a escuchar, como dijimos al principio, toda esta situación de la posición de la República Argentina en relación a Israel. ¿Qué es lo que dice o que dijo el 27 de mayo el presidente de la DAIA, Jorge Novlovics, que expresa el repudio acerca de la decisión de Argentina de votar a favor de la investigación de delitos de guerra durante los últimos enfrentamientos entre Israel y Hamas? La verdad es que ver a Argentina votando junto con países que en su vida han respetado un solo derecho humano, como Sudán, como Burkina Faso, como Maduro, como Venezuela y tantos otros que están en el listado, si eso es el espacio donde Naciones Unidas y el mundo respete y valora los derechos humanos, estamos muy mal, muy mal. Y ver a Argentina, que además tuvo 2 atentados terroristas, votar a favor de Hamas, pues no digamos que votó en contra de Israel, nada más, votó a favor de Hamas, que claro, es la posición de defensa de Hamas. A veces que a mí me parece despreciable. Escuchamos entonces al presidente de la DAIA, pero vamos a escuchar al presidente de los argentinos, Alberto Fernández, el 23 de mayo para explicar o escuchar cuál es la explicación por la cual señala la posición de Argentina frente al conflicto entre Israel y Hamas. La posición del gobierno argentino es que en Medio Oriente tiene que terminarse la violencia. Tiene que terminarse la violencia. Yo respeto al Estado de Israel y respeto a su gobierno. Y si hay un grupo terrorista, como dice Israel, que lo ataca, también frente al terrorismo hay que guardar proporcionalidad en la reacción. Los argentinos lo saben. Bueno, hay un planteo sobre si hay que tener o no hay que tener proporcionalidad frente al terrorismo. Es realmente un planteo muy fuerte, muy difícil de sostener, en especial en las últimas épocas, teniendo en cuenta todas las situaciones de atentados en el mundo, ¿no? Los de la Argentina, pero también el resto del mundo. Ahora sí seguimos en la línea de tiempo de lo más actual, nos vamos a abril del 2016 para empezar a analizar otros elementos y otros hitos que de alguna manera marcaron posiciones geopolíticas en la República Argentina. Nos vamos ahora a abril del 2016. Sí. El por entonces presidente Mauricio Macri habla acerca de los Panama Papers, una investigación periodística global liderada por un consorcio internacional de periodistas en la que se expuso
incluso los negocios offshore de los políticos, empresarios, deportistas y celebridades de todo el mundo. A ver, escuchamos. Me parece que hay algo positivo en el mundo en que vivimos, que cada vez se avanza hacia una mayor transparencia, ¿no? Y cada vez hay más conocimiento público de informaciones que antes eran de difícil acceso. En el caso particular de lo que a mí me compete, es una operación legal hecha por otra persona, constituyendo una sociedad offshore para invertir en Brasil, inversión que finalmente no se hizo y donde yo estaba puesto como director, que es el caso de este, es mi padre, ¿no? Y que dejó de operar la sociedad en el 2008 porque no hizo la inversión, con lo cual no, está todo perfecto, no hay nada extraño en esa operación. Está todo perfecto, doctora. Sí, bueno, a ver, primero, Bueno, de eso lo que estoy dice, citando las vamos a palabras. dividirlo al audio en dos. Sí. En la primera parte dice lo positivo que es la globalización de la información y que haya organizaciones internacionales de periodistas y que haya más información para la opinión pública. De verdad que es un hecho muy positivo. Después, bueno, la segunda parte del audio Claro. trata de justificar que él puede, como cualquier persona, tener plata un pequeño detalle que era el depositada en offshore y presidente, bueno, ¿no? ¿Cómo? Un pequeño detalle que era el presidente de los argentinos. Era, ¿no? en ese momento ya era presidente de los Claro, argentinos. un detalle. Pero lo cierto es que Sí. yo les cuento que hace 30 años atrás hice un estudio en la Universidad de Buenos Aires, Ajá. en donde investigué paraísos fiscales, y la realidad es que a mí me costaba conseguir mucha información. Y es verdad lo que dice el expresidente Mauricio Macri en ese momento. De verdad que los años y la globalización de la información tienen aspectos muy positivos en cuanto a la transparencia, y que también eso tiene un efecto en la geopolítica. Ajá. Por eso me pareció muy interesante este audio para compartirlo y traerlo a esta línea de tiempo. Bien. Otro hito que cambió también de alguna manera el eje político en la República Argentina fue el 13 de marzo del 2013, cuando en ese cónclave que se celebró tras la renuncia de Benedicto XVI, se eligió como papa a Jorge Mario Bergoglio. Esa elección marcó un hecho muy significativo en la historia geopolítica de la República Argentina, a ser el primer papa argentino y latinoamericano. Vamos a escuchar. Habemus Papam, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, El cardenal Bergoglio. qui sibi nomen imposuit Franciscum. Bergoglio y el nombre es Francisco. No, estamos sorprendidos. En ese mismo año, en el 2013, Sí. la por entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner Ujú. pronunció un fuerte discurso en la ONU exigiendo... Le quiero interrumpir un segundito, perdóneme, Dígame. porque no quiero dejar pasar lo anterior. digo. Dígame. Yo creo que en ese audio se resume uno de los anuncios internacionales que la Argentina tuvo más importantes de su historia, me parece, y si no el más, anunciando que el jefe del Estado del Vaticano, del catolicismo, iba a ser un argentino. Yo creo que todos nos acordamos qué estábamos haciendo en ese momento. Totalmente. Era el día de mi cumpleaños. Por eso lo trae. 13 de marzo. Tienes razón. Yo estaba trabajando en una radio en ese momento, estábamos al aire, eran las 4:30 de la tarde, no me lo olvido más, 5 de la tarde como mucho, y estábamos haciendo un programa deportivo en ese momento, Radio Belgrano creo que era. Y bueno, nada, la noticia, y nos dejó a todos impactados, obviamente ya cambió la temática del programa, todo. Yo le digo la verdad, fue una de las pocas veces que algo me emocionó tanto para llorar en un programa de radio, o sea, para llorar al aire. De verdad, porque sentía, digo, esto no puede ser verdad, esto no puede ser real. Después, bueno, cada uno podrá opinar de Papa lo que quiere, pero digo, el hecho sustancial yo creo que es uno de los más importantes de la historia argentina. Totalmente. Bueno, eso quería agregar, nada más. Comparto. La República Argentina tiene 2 jefes de Estado en todo el mundo. No hay país que No hay tenga 2 país que jefes lo de tenga, Estado, claro. es cierto. Totalmente. Bueno, volvemos entonces a la línea de tiempo. En ese mismo año, en el 2013, por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pronunció un fuerte discurso en la ONU exigiendo diálogo por la disputa de la soberanía de las Islas Malvinas. En nuestra disputa de soberanía sobre nuestras Islas Malvinas, donde el Reino Unido militariza el Atlántico Sur y envía submarinos nucleares. Desde 1965, cuando el plenario de la resolución y muchísimas otras resoluciones posteriores de esta Asamblea y del Comité de Descolonización obligan a ambos países, a la República Argentina y al Reino Unido, a sentarse a dialogar, porque hay una controversia de soberanía
sobre territorio malvinense. Sin embargo, caso omiso absoluto por parte del Reino Unido, y así seguimos con esto de los dobles estándares que a algunos no les gustan que se mencionen, o las hipocresías, pero que son como las brujas, que las hay, las hay. Bueno, ahí escuchamos, en uno de los discursos, ella ha tenido distintas posiciones en la ONU, también hay que recordar aquella vez que cuestionó el tema de las deudas externas en países pobres como los nuestros, en donde de alguna manera hoy, incluso en el día de hoy, dentro de la coalición gobernante, está esa discusión sobre si corresponde o no corresponde pagar la deuda externa. Hay posiciones encontradas, de alguna manera divididas ideológicamente. Nos vamos en el mismo año 2013 a escuchar al por entonces canciller Héctor Timerman, que expone en la Cámara de Diputados los alcances de lo que fue el controversial memorándum de entendimiento con Irán. El acuerdo buscaba la cooperación de Irán para poder interrogar a iraníes implicados en el atentado de la AMIA. Escuchemos ese momento. Señores legisladores, no fantaseen más, no hay cláusulas secretas, ni ningún interés espurio, como me será fácil demostrar, frente a las acusaciones que gratuitamente lanzaron por sus medios amigos y que espero hoy repitan en este recinto. Si analizamos el memorándum desde el ángulo del derecho internacional, se aprecia que existe una controversia entre la Argentina e Irán. La República Argentina ha solicitado reiteradamente la cooperación jurídica de Irán a efectos de llevar a cabo diligencias procesales, extradición para someter a declaración indagatoria a imputados iraníes y así poder esclarecer el atentado. De este tópico nos vamos en la línea de tiempo un poquito más para atrás, más concretamente en la época en donde Néstor Kirchner, Lula da Silva, presidente de Brasil, Hugo Chávez, presidente de Venezuela, Nicanor Duarte Frutos, presidente de Paraguay, y Tabaré Vázquez, presidente de Uruguay, manifiestan su negativa a formar parte del Área de Libre Comercio de las Américas, el famoso ALCA, impulsado por el gobierno de George Bush. Y escuchamos parte del discurso del expresidente Néstor Kirchner frente al por entonces presidente de los Estados Unidos. Nuestro continente en general y nuestro país en particular es prueba trágica del fracaso de la teoría del derrame. Nos hacemos cargo como país de haber adoptado esas políticas, pero reclamamos que aquellos organismos internacionales que al imponerlas contribuyeron, alentaron y favorecieron el crecimiento de esa deuda, también asuman su cuota de responsabilidad. Un acuerdo no puede resultar de una imposición en base a las relativas posiciones de fuerza. Por ello, seguimos pensando que no nos servirá cualquier integración. Bueno, ahí estábamos escuchando entonces a Néstor Kirchner allá por noviembre del 2005, lo ubicamos en el tiempo. Sí, claro. Ahora nos vamos al año 1990. ¿Cómo no hablar de relaciones internacionales y geopolítica y no hablar de Carlos Saúl Menem? Ajá. El discurso del presidente Carlos Menem en el acto para despedir a los tripulantes del buque destructor Almirante Brown, que parte al Golfo en el marco del conflicto bélico liderado por Estados Unidos contra la República de Irak en respuesta a la invasión y a la anexión iraquí del Estado de Kuwait. Escuchemos a ver qué decía. Estábamos en deuda desde hacía mucho tiempo con el mundo. Estábamos en deuda desde hacía mucho tiempo con los pueblos agredidos a partir del poderío de otros pueblos. Y ahora estamos saldando esa deuda. Los colores de la patria, el pabellón de Argentina, ha flameado bien en lo alto junto con el pabellón de otros 27 países para hacer cesar la agresión, la impunidad y todo lo que ello significa para un mundo que quiere vivir desde la justicia en paz. Bueno, un poco la idea de esta línea de tiempo tuvo que ver con frente a la cantidad de hechos y tópicos que durante esta semana se dieron de carácter internacional y geopolíticos, un poco llevarlos hacia atrás en este planteo y ver cómo la República Argentina ha tenido distintas estrategias según los distintos gobiernos que hemos atravesado apenas en los últimos años. Dentro de la historia argentina, en definitiva, estamos hablando de desde que volvió la democracia, un espacio muy corto de tiempo histórico, y sin embargo vemos que va de un lado para el otro, con distintas definiciones ideológicas, y no hay una política de Estado claramente definida, ¿sí? Esto evidentemente tiene consecuencias
de carácter económica, de carácter política, de carácter internacional público, y incluso nosotros como ciudadanos en algún punto nos terminamos convirtiendo en víctimas de esas idas y vueltas de un lado para el otro. ¿Qué tienen que ver con el movimiento político en nuestro país? Totalmente. Ajá. Yo la verdad que desearía que existiera una política de Estado clara sobre dónde nos tenemos que posicionar geopolíticamente y no cambiar de posición según el gobierno de turno. Esa sería mi planteo y mi idea y mi análisis para este sábado sin reservas. Excelente, como siempre, la línea política del tiempo de la mano de la doctora Mónica Nefke.